El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Atiéndame bien en esta noche. Abra su corazón a esta palabra. Aquel verbo fue hecho carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Porque Jesús es el único capaz de hacer perfecto a los hombres. Porque tú y yo no valemos nada a menos que Jesús viva en nuestros corazones. Porque tú y yo solamente somos capaces de servir a Dios porque Jesús nos ha hecho capaces de ser otra vez reconciliados con el Padre. Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Porque Jesús murió por nuestros pecados. Porque Jesús fue el que intercedió ante el Padre para que nosotros volviéramos otra vez a tomar aquella imagen que habíamos perdido. Por eso dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quiero que se grabe bien estas palabras. Entiéndame bien. Si usted le predica a alguien solo la verdad, usted le está dando el camino para que esa persona sepa la verdad, pero no pueda vivirla. Porque cuando Dios dio la ley, los hombres no pudieron cumplirla. Simplemente la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y fue cuando Jesús vino a rescatar al hombre que estaba perdido, tratando de cumplir la ley, pero no podía cumplirla. Ahora, ¿por qué dice Juan que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia? Porque cuando Jesús nos habla, cuando Jesús se nos revela, cuando Jesús viene a vivir en nuestros corazones, algo maravilloso sucede en nuestra vida. Nosotros inmediatamente sufrimos una metamorfosis, un cambio, un nuevo nacimiento. Y aunque entendemos la verdad, tenemos la capacidad espiritual por medio del Espíritu Santo y de Cristo de poderla vivir. Ahora, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ellos pueden saber la verdad, pero no pueden cumplirla. Ellos no la pueden vivir. Y usted dirá: bueno, pastor, pero yo todavía fallo. Pues de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre. ¿Cuál fue la primera gracia que Jesús manifestó? Su muerte en la cruz.
Y a través de ese único sacrificio hizo perfectos para siempre a todos los que en ese sacrificio son santificados. Entonces todo el que lo recibe, todo el que cree en Él, es automáticamente hecho hijo de Dios, es constituido hijo de Dios. Yo quiero que usted entienda el poder de la gracia de Dios. Que el diablo no te condene, que el diablo no te arrincone, que el diablo no te impida servir a Dios, porque ya tú estás lavado con la sangre de Cristo, ya tú estás bendecido y sellado con el Espíritu Santo, ya tú estás completamente perfeccionado y justificado en Cristo Jesús. Entonces el diablo tiene que enterarse, y la iglesia debe enterarse de que hay una obra redentora en el Calvario que nos ha hecho perfectos y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero anunciarte de esa gracia, de esa plenitud. Cada creyente debe tener una comunión y una conexión profunda con Jesús para que pueda vivir a plenitud de la vida de la palabra de Dios. Todas las promesas son en Él sí, en Él amén, por medio de nuestra fe en Él. Pero yo debo entender que no es por méritos humanos, no es por obras humanas, no es porque yo determino portarme bien, y es bueno determinar todas las cosas, pero el asunto es que no importa cuánto yo trate de obligarme a hacer el bien, si Jesús no me inspira, si Jesús no me mueve, si Jesús no coloca su voluntad en mi corazón, nunca lo haré. Yo dije nunca lo haré. Usted puede levantarse por la mañana y decir: Señor, te prometo que hoy no voy a decir ninguna mala palabra. Y usted puede pasar el día concentrado en no decir una mala palabra o no tener una mala actitud frente a las personas que le rodean. Pero le digo algo: ¿cuánto tiempo usted podrá sostener esa disciplina humana? Ahora, la gracia es distinta, porque la gracia es el poder espiritual de Dios que te capacita a ti para vivir de acuerdo a los estándares de Dios, y simplemente es algo maravilloso, porque es la vida de Jesús en ti, es la gracia del Espíritu Santo en ti, es el poder de Dios en tu vida, indicándote y dándote la capacidad para que tú lo puedas hacer. ¿Cuántas veces no va a venir el diablo a tentarte para que peques, y de repente la gracia de Dios se va a manifestar, la gracia de Dios se va a presentar, la ayuda del Espíritu Santo se va a hacer presente, y aunque tú estás deseando en tu carne pecar, el Espíritu Santo te capacita y te dota con una gracia poderosa que simplemente cambia los designios de tu corazón. Y aunque tú querías esto, ahora tú dices: pues no puedo hacerlo, porque ahora Dios ha llenado mi corazón con un nuevo designio y ya no puedo pecar, ya no lo puedo hacer, ya no voy a rendirme a los deseos de la carne, voy a rendirme a los deseos del Espíritu Santo, a los deseos de la palabra de Dios. Pero usted mismo debe reconocer cada día que es la gracia salvadora y redentora de Cristo la que embarga y envuelve tu vida para que tú no peques y no caigas en las redes del diablo. Porque yo siempre he dicho algo y estoy convencido de esto: la gracia de Dios no es simplemente la gracia de Dios para perdonarme el pecado, es la gracia de Dios para que yo pueda vencer cada día el pecado. No escuché amén aquí. La gracia de Dios viene para que yo pueda resistir al diablo y hacerlo huir de mi vida. La gracia de Dios viene a mi vida para que yo pueda vencer al mundo, para que yo pueda vencer los demonios, para que yo pueda vencer aún mi propia carne, mis propios deseos bajos. Esa es la gracia de Dios. Yo no sé qué le pudo haber sucedido a aquella mujer cuando fue conseguida en el acto mismo de adulterio, pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Esa mujer tomó de la plenitud de Jesús, porque esas palabras que Jesús colocó en su corazón la cambiaron para siempre. Esa mujer nunca más volvió a pecar. ¿Sabe por qué? Porque algo espiritual entró en su corazón, una capacidad poderosa del mundo espiritual de Dios entró en su espíritu, y ahora esa mujer era distinta. Ella había recibido una naturaleza diferente a la del mundo. Ahora ella podía ir por las calles
de Jerusalén o de Nazaret con la cabeza en alto. Ella podía saber que ella era una nueva persona. Ella podía saber internamente que ella no estaba rendida al pecado, sino rendida a Dios ahora. Entonces todos aquellos que hemos recibido a Jesús debemos vivir para Jesús y debemos estar rendidos a Jesús cada día. Y mientras más cerca yo esté de la gracia de Dios, y mientras más yo entienda que Jesús es el todo en mi vida, más el diablo estará derrotado frente a mí y frente a la iglesia de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Hay poder en la gracia de Dios, pero la gracia de Dios debe ser vista correctamente. Pastor, ¿y qué pasa si yo caigo y peco y entonces soy débil? Bueno, gracia sobre gracia. Hasta que tu fe en la gracia madure, Jesús va a restaurarte. Hasta que tu comunión con Jesús se haga más fuerte y más profunda, Jesús va a restaurarte. Porque Jesús no te va a entregar en las manos del diablo, pues Él ya hizo un sacrificio para salvar tu alma y Él no la va a perder, porque Él te salvó y tú vas a quedar salvo. Escúchame, Jesús no va a perder su tiempo en la cruz del Calvario. Él hizo un solo sacrificio y Él no va a volver a esa cruz. Él dijo: con este solo sacrificio yo voy a pagar el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Y no importa lo que el diablo haga, Él no los arrebatará de mi mano. Porque yo voy a poner en este pueblo gracia sobre gracia. Y el que comenzó en ti y en mí la buena obra, Él la va a perfeccionar. Así que el diablo está derrotado. Diga: el diablo está derrotado frente a la gracia de Dios. La ley vino por Moisés, pero Jesús trajo la gracia. Y yo pensaba en esto: si le predicamos a la gente un mensaje religioso y le decimos: tú tienes que ser cristiano, tú no puedes ser adúltero, tú no puedes ser borracho, tú no puedes fumar cigarro, tú no puedes ser drogadicto, tú no puedes ser promiscuo o adúltero o fornicario, tú no puedes ser hechicero o idólatra, porque te vas a ir al infierno. Porque la Biblia dice que los idólatras, ellos no heredarán el reino, que los hechiceros no heredarán el reino, que los adúlteros no heredarán el reino. Todo eso es verdad. Pero la pregunta es: ¿dónde está la gracia que va a hacer que esa persona cambie? Entonces podemos encontrarnos en nuestro afán por salvar a la gente, podemos encontrarnos que los estamos llevando más hacia el pecado. Porque resulta que no es solo la verdad la que salva, sino la gracia. Porque la ley vino por Moisés, pero Jesús vino con gracia y verdad. Diga: gracia y verdad. ¿Por qué Jesús es la manifestación de la gracia? Porque cuando alguien recibe a Jesús, recibe la perfección. Y cuando Dios mira a esa persona, no importa que en su mente esa persona todavía se vea igual, para Dios esa persona es diferente. Y ahora el Espíritu Santo se va a encargar de llevar a esa persona a la plenitud de Jesús. Y esa persona será renovada por el Espíritu Santo y por la palabra de la Biblia, hasta que él llegue a la estatura y a la medida del varón perfecto. En la medida en que esta persona se involucre con Jesús, ame a Jesús, ore a Jesús, pida a Jesús, trabaje para Jesús, su alma, su espíritu, su mente serán renovadas por el Espíritu Santo, hasta que esta persona sea completamente libre de todos los flagelos y de todas las tentaciones y de todos los malos y perversos deseos que antes habían en su carne. Pero ahora esta persona va a llevar su vida de acuerdo a la gracia. Y quiero decirte, preciosa iglesia, que el apóstol Pablo nos habló muy fuerte sobre la gracia. En Romanos 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, porque todo el que habla debe hablar por la gracia que ha recibido. Porque cuando usted recibe una palabra de Dios, obviamente fue por la gracia. Usted no la recibe porque usted es más especial que otro. Usted la recibió porque a Dios le plujo darle esa palabra. A Dios le plació revelarle esa escritura. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Dígale, hermano, Dios quiere que seas cuerdo cuando te evalúes a ti mismo. ¿Nunca le ha picado a usted el gusanito de soy mejor que aquel? Predico mejor que aquel, oro mejor que aquel, sirvo mejor que aquel, me arrodillo mejor que aquel, me visto mejor que aquel, pico el ojo mejor que aquel. Es un espíritu del mundo. Ahora Pablo, sabiendo estas cosas, le dice a la iglesia en esa carta, le dice: quiero que cada creyente entienda el poder de la gracia de Dios. Que entienda que lo que cada uno es por gracia. Que cada uno hace lo que hace por la gracia de Dios. Que cada uno tiene el don que tiene por la gracia de Dios. Que cada uno habla como habla, ora como ora, o ayuna como ayuna, o predica como predica, y es por la gracia de Dios. Y cada uno ha recibido de Dios esa gracia para que el cuerpo sea edificado, para que el mundo sea convertido, para que el reino de los cielos venga a la tierra, para más ninguna otra cosa. Entonces, cuando yo entiendo que yo tengo una gracia y una posición en el reino para hacer algo para el rey y algo en el reino, yo no puedo competir ni medirme con otro, porque simplemente nadie puede hacer lo que la gracia de Dios me permite hacer a mí. Sería una tontería tratar de competir entre nosotros. Yo no puedo competir con un servidor del baño, porque él tiene su gracia para hacer ese trabajo y yo no. No puedo competir con el que cocina. Me acaban de hacer una comida riquísima y yo no podría ni siquiera pensar, yo lo hago mejor. No, Dios puso una gracia especial en ese hermano para que cocine de esa forma, y yo no puedo competir con él, porque a mí Dios me dio una gracia, fue para predicar, no para cocinar. ¿Alguien entiende el poder de la gracia de Dios? Entonces, cuando usted entiende que todo lo que usted es porque Cristo vive en usted, es porque Cristo lo hace en usted, usted lo único que le queda es rendirse a Jesús y decir: Señor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la alabanza, porque fue Él el que lo hizo. Entonces, no permitamos que el diablo nos convierta en locos y no para Jesús, porque si eres loco para Jesús, bien, pero si eres loco para entorpecer el reino de Dios, entonces no. Él dijo: cada uno muestre cordura, pensando de sí mismo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y yo no entiendo a esos hermanos que si alguien profetiza, quieren hacerle una estatua. Si alguien sana a un enfermo, le quieren hacer una estatua. Dios mío, cada uno ha recibido dones conforme a la gracia. ¿Sabes qué es gracia? Recibir algo que tú no te mereces. ¿Quién merecía ser salvo? ¿Quién merecía que Jesús muriera por él? Ninguno merecíamos eso. Pero Jesús dijo: aunque ninguno de ustedes se merece ser salvo, aunque ninguno de ustedes califica para que yo lo ame, aunque ninguno de ustedes califica para que yo muera por su vida, entonces yo
lo voy a hacer por amor a ustedes. De pura gracia los voy a amar. Eso está en una profecía, dice: los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Dios lo que ha hecho en nuestra vida y lo que hará es por su gracia. Entonces yo no puedo perder la cordura y decir: no, lo que pasa es que yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo soy muy santo, yo soy muy perfecto, yo soy muy recto, yo soy muy equilibrado, yo soy muy humilde, yo soy muy íntegro, y tú no eres muy nada, porque no existe muy. O sea, la gente es íntegra o santa, la gente es como es. O sea, eso no existe, es muy íntegro. No, íntegro es íntegro y muy no existe. Todo es por la gracia de Dios. Entonces, somos muchos, diga, somos muchos. Pero aunque somos muchos y en el cuerpo todos tienen diferentes funciones, cada uno ha recibido un don por la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué me está queriendo decir el apóstol Pablo con todo esto? Que tú y yo hemos recibido dones del cielo. Dones del cielo por la gracia de Cristo, para funcionar para Dios en este mundo. Y yo no puedo jactarme del don que tengo, ni sentirme mayor que nadie por el don que tengo o por la gracia que tengo. No, la gracia que tengo la tengo para edificar el cuerpo de Cristo. La gracia que tengo la tengo para bendecir el corazón de los oyentes. La gracia que tengo la tengo para servir al Dios que me llamó y para que su voluntad se establezca en el corazón de los hombres que Él llamó y aquellos que llamará. Pero yo no puedo sentirme más especial que ningún otro hermano por el don que tengo. No, hay que tener cordura. Y si algo sucede, como dice nuestro Padre, fue por la gracia. Y si alguno lloró, fue por la gracia de Dios. Y si alguien se sana, es por la gracia de Dios. Y si alguien se convierte y se arrepiente, es por la gracia de Dios. Entonces simplemente dedíquese a fluir en el don y en la gracia que Cristo le ha puesto en su vida para edificar el cuerpo de Cristo y para salvar a los pecadores. Y no deje que el diablo lo engañe, compitiendo entonces unos con otros. No, el de servir, dedíquese a servir. Entonces el que sirve quiere presidir, y el que preside quiere profetizar, y el que profetiza quiere hacer otra cosa que Dios no lo llamó y que no le dio gracia para eso. Y no importa cuánto tú desees profetizar, si Dios no te dio el don de profecía, nunca vas a profetizar. Y no importa cuánto tú quieras repartir, si no tienes la gracia para repartir, no, Dios no te va a poner picar la torta. Claro, porque imagínense, el que reparte tiene una gracia, se llama liberalidad. Un pichirre no puede repartir. Entonces Dios va promoviendo al que tiene el espíritu de liberalidad, el don, la gracia de liberalidad, para que pueda repartir. Porque Dios quiere bendecir a la gente. Entonces imagínense un pichirre repartiendo. No, reparte mezquinando. Pica la torta y es como el tamaño de una hoja carta. Y la gente no disfruta la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque está fuera de su gracia. Por favor, dígale a su vecino: hermano, no te salgas de tu gracia, para que no caigas en desgracia. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo yo potencio la gracia? Hay gente que tiene más gracia que otros. Pero es que la gracia es el resultado de la dependencia de Jesús y del Espíritu Santo. Mientras más lejos usted está de Jesús, menos gracia tiene. Pero mientras más cerca y mientras más intenso es tu amor por Jesús, más gracias tú vas a recibir de Dios. Vas a recibir más gracia. Y yo he estado, para mi iglesia este es el cuarto mensaje de la gracia, porque yo he estado llevando a la iglesia en este último mes a ser libre de la esclavitud religiosa. ¿Cuál es esa esclavitud? Bueno, Dios me usa siempre y cuando que yo ayune. Dios me usa porque yo soy muy santo. ¿Y qué si fallas? ¿Más nunca Dios te usaría? ¿O acaso Jesús ya no pagó por esa falla? ¿O por ese pecado? ¿O por ese error? ¿O acaso Jesús no restauraría tu vida? Obviamente, nosotros no estamos en esta vida para andar pecando, porque ya les dije, la gracia viene para fortalecernos, para que podamos vivir una vida a plenitud en santidad. Pero si alguno cae, Jesús lo levanta. Pero si alguno peca, Jesús lo perdona. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Él cierra la idea allí diciendo, todo lo de arriba, los dones, fluir en la gracia, hacer la voluntad de Dios, todo se resume en que el cristiano dependa fervorosamente de Jesús y del Espíritu Santo. Como les dije, no bajo un esquema religioso. ¿Y cuál es el esquema religioso? Si yo no oro 4 horas, no puedo hacer un buen servicio para Dios. ¿Quién te dijo? Yo pensaba así. Yo vivía así. Pastor, ¿y usted se arrepiente de vivir así o de haber vivido así? No. Todavía oro. Y hay días que estoy con Jesús todo el día completo. Pero es la gracia de Dios la que me atrae hacia eso. No es el deber religioso. Porque el deber religioso te convierte en una persona altiva, orgullosa. Y mucho más si después que oraste o después que ayunaste, la misma gracia de Dios siguió fluyendo. Escúchame bien, fue la misma gracia de Dios la que siguió fluyendo y la que siguió haciendo lo que Dios quería que sucediera. Porque escúchame bien, tú puedes orar para que Dios te prepare y que tú estés sensible y estés listo para caminar con Jesús hacia lo que Él quiere hacer, pero tú no puedes hacer que suceda lo que Dios quiere que suceda. No puedes. Yo puedo ser el instrumento para que Dios haga lo que Él quiere hacer, pero yo no puedo hacer que Dios haga lo que yo quiero que suceda. Usted no puede levantar un muerto por su propia fuerza, pero usted puede ser el instrumento que Dios use para levantar un muerto. Usted no puede sanar a un enfermo, no importa cuánto usted lo desee, pero usted puede ser el instrumento para que Jesús lo sane. Y lo único que usted tiene que hacer es andar con Jesús y estar dispuesto a toda buena obra, que obviamente va a funcionar por medio de la gracia de Dios.
Entonces usted tiene que estar listo para eso. No se deje encadenar por el diablo. Sea fervoroso en buscar a Jesús. Primera de Pedro 1, verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué hablaron los profetas? De una gracia destinada ¿para quién? Para mí, para ti. Dígale, hermano, la gracia estaba destinada para ti. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Lo puede ver? Los profetas, ellos profetizaron de estos días. Días que aún los ángeles están expectantes. Yo no sé cuántos ángeles hay ahorita en diferentes naciones del mundo, expectantes de lo que va a pasar por causa de la gracia que se profetizó. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y escúchame bien, cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador recibe a Cristo, los ángeles están maravillados viendo la salvación y el nuevo nacimiento, viendo cómo pasan de tinieblas a luz y de muerte a vida. Ellos están expectantes viendo cómo suceden milagros cuando el Evangelio cambia, arropa las calles de las naciones llevando el Evangelio de Cristo y predicando el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios, porque la gente no tiene que pagar para ser salva, es por gracia. La gente no tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que vestirse de morado, no tiene que cargar una cruz, ni caminar 20, 40 kilómetros para ser salvo, para mover el corazón de Dios. Ellos solamente tienen que creer en esa gracia profetizada desde antes, que ahora se está manifestando y que aún los ángeles, ellos están expectantes viendo esta salvación que se está derramando en la tierra, de la cual tú y yo somos instrumentos de Dios, porque somos proclamadores de esa gracia y tenemos que vivir bajo el poder de esta gracia. Jesús sufrió para que ahora nosotros vivamos en gloria, para que ahora nosotros vivamos en poder, para que ahora nosotros vivamos en autoridad y en bendición y en abundancia y en salud divina, para que ahora nosotros seamos más que vencedores en Él. Hay tanto que la Biblia nos enseña de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia. Fue anunciado por el Espíritu Santo, por los apóstoles, y ahora también por nosotros. Nosotros le estamos anunciando este Evangelio de gracia al mundo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿En quién vamos a esperar? Por muchos años la iglesia esperó en sistemas de hombres. La iglesia esperó en métodos. La iglesia esperó en formas y maneras para ver un avivamiento, para ver un crecimiento, para ver una salvación. Todavía hay muchas denominaciones que están tratando de ver los resultados de la gracia de Dios por medio de formas humanas, cuando lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio de la gracia. Es lo único. El Espíritu va a añadir a la gente a la iglesia. Yo dije, el Espíritu Santo va a añadir a la gente a la iglesia. No tenemos que hacer métodos de esto, ni métodos de aquello, ni de 4x4, ni de 8x8, ni de ninguna cosa, porque
con que nosotros prediquemos el evangelio de la gracia, el Espíritu Santo va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos cada día. Porque lo que salva es el evangelio de la gracia. Es la predicación del evangelio lo que salva a la gente. Y Jesús sufrió en la cruz para que hoy nosotros pudiéramos ver la manifestación de esa gracia y ver a la gente salvarse como lo estamos viendo. Ver a la gente arrepentida como lo estamos viendo. Ver a la gente congregarse como lo estamos viendo. Ver las iglesias crecer. Y es por la gracia de Dios. Diga, es por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué te ha hecho lo que eres? Mi papá, mi mamá, la universidad me hizo lo que soy. No, todas esas cosas son complementos y herramientas que Dios usa. Pero es la gracia de Dios la que hace que tú seas lo que eres. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo yo sé que estoy en la gracia? Porque no soy flojo. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? Porque soy útil a Dios y al pueblo de Dios. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? Porque tengo cordura al pensar de mí mismo, no pensando que soy más que nadie, sino que estoy ubicado en el lugar donde Dios me necesita y donde Dios me puso. ¿Cómo sé que estoy en la gracia? Porque todo lo que hago bien y todo lo que hago para la gloria de Dios, sé que es Dios haciéndolo por medio de mí. No digo, wow, qué mensajazo prediqué. El mensaje era tuyo. Yo pensé que era de Dios. No sé, pensé que era que Jesús te lo había revelado. Oh, qué bien canté. Pensé que Jesús vivía en tu cuerpo para que tú ministrases. Mire cómo dice mi Biblia. Porque si alguno ministre conforme a las palabras de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Es que yo sentía algo. Wow, ese pastor. El pastor. No, es el poder de Dios. El pastor es un vaso. Cualquiera de ustedes es un vaso. Usted sale a la calle a predicar, la gente llora. ¿Y qué eres tú? Un vaso. ¿Y quién es el que los está tocando? Cristo. ¿Quién es el que los está estremeciendo? Cristo. ¿Quién es el que los está convenciendo de pecado? Cristo, el Espíritu Santo. No eres tú. Entonces el error es decir esto. El error es pensar, es que yo me levanté a las 4 de la mañana a orar. Ya te dije, si eres fervoroso en buscar a Jesús, tu gracia será mayor. No es porque Dios quiera bendecirte más, es que es una cuestión de lógica. Si alguien se prepara para la carrera, un atleta se prepara para la carrera y gana, ¿era lógico que ganara o no? Se preparó. ¿Qué dice la Biblia? El caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces, yo oré 4 horas en la madrugada y Dios me usó con poder, entonces la gloria es mía. No, la gloria sigue siendo de Dios. Lo que pasa es que tú estuviste más con Dios y obviamente estabas más sensible para hacer lo que Dios quería que tú hicieras. Es por gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y cómo sé que no estoy tomando la gracia de Dios en vano? Porque he trabajado
más que todos ellos. Y tenga balance al oír esto. Pablo está hablando de él en relación a los otros apóstoles. Ahora, él no se está autoexaltando. Él solamente está planteando una realidad en el presente. Él dice, bueno, yo sé que la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, porque yo he llenado toda la tierra con la palabra. He hecho no sé cuántos viajes misioneros. Me he presentado ante reyes, ante gobernantes. Me he presentado ante capitanes, generales, y les he predicado el evangelio a todos. Pero entonces él termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿de dónde tienes que aferrarte? ¿A qué tienes que aferrarte? A la gracia de Dios para que esté contigo. Porque si la gracia de Dios te inunda, tú vas a ser muy útil para el Señor. Vas a ser muy útil para el reino de Dios. Y vas a estar siempre contento de que todo lo que suceda, la gloria es de Dios. Dije, la gloria es de Dios. Y ya tú sabes que simplemente fuiste un instrumento. Primera de Pedro 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos? ¿Administradores de qué? Porque yo tengo una gracia, el pastor David tiene una gracia, el líder tiene una gracia, y cada miembro de esta iglesia tiene una gracia. Cada servidor tiene una gracia, el coro tiene una gracia, los camarógrafos tienen una gracia. Y todo eso, cuando unimos todo eso, ¿qué vemos? Lo que somos, el ministerio que somos. Y usted ve el programa por la televisión y usted dice, wow, y usted ve la gracia de Dios allí. ¿Pero qué? Usted no ve los camarógrafos, pero vemos la gracia de Dios en ellos. Porque vemos la excelencia de sus tomas, la excelencia de todo su trabajo. Y vemos la organización de esta iglesia y de este ministerio en el mundo. ¿Y qué vemos? Vemos la gracia de Dios manifestada en cada servidor, en cada creyente, en cada líder, en cada pastor, en cada iglesia en el mundo. Pero es la gracia de Dios. Nadie es mejor que nadie. Ahora, cada uno debe ser un administrador probo, un buen administrador de esa multiforme gracia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque ya les expliqué que Jesucristo es la manifestación de la gracia. Porque todo lo que sucede es por la gracia de Jesús. Porque Él es el que vive en mí, Él es el que me perfecciona, Él es el que hace que yo sea lo que soy. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Corintios, y aquí termino, capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. ¿Cuántos aquí tienen conciencia? Bueno, tu conciencia te da testimonio si estás haciendo lo bueno o lo malo. Ahora, él dice, esta es mi gloria y la nuestra, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Wow. ¿Qué es lo que me hace a mí conducirme bien en el mundo? La crianza que me dieron mis padres. Mucho orgullo. Muy buena tu crianza, nada malo con ella. Pero he visto gente con muy buena crianza haciendo cosas muy feas.
Porque resulta que las buenas crianzas no tienen poder sobre los apetitos de la carne. Hello. Moléstese si quiere, pero es la realidad. No importa en cuál universidad tú estudiaste, la más cara, la mejor del mundo, lo que ellos te dieron no tiene el poder de hacerte santo, ni de huir de la tentación. Pero la gracia de Dios sí te capacita para que tú puedas vencer al mundo, al pecado, al diablo y a toda perversidad que se pueda levantar en tu corazón. Entonces, cerramos con esto, porque nuestra gloria es esta: el testimonio o la cordura de la que hablaba el apóstol. ¿Cómo pienso de mí mismo de acuerdo a cómo estoy viviendo con Jesús? Sé que Jesús es mi Señor y mi Rey, y Él es el todo en mi vida. Estoy rendido a Jesús, estoy obediente a Jesús, estoy sirviendo a Jesús, amo a Jesús con todo mi ser. Y mi conciencia me da testimonio que con sencillez y con sinceridad de Dios. ¿Me está diciendo acaso allí que la sinceridad y la sencillez de Dios es la que me hace vivir bien en el mundo? Sí. Y cuando usted ve una persona humilde, sencilla, noble, llena de amor, con una carga por las almas, con una fe genuina en Cristo y en la palabra de Dios, una persona que su único destino, su único rumbo y deseo es hacer la voluntad del Padre, usted está viendo una persona que está llena de Dios, que con sencillez de corazón está sirviendo a Dios, y que no se afianza de la sabiduría humana, sino que con la gracia de Dios se conduce en el mundo y mucho más en la iglesia y mucho más con vosotros. Entonces yo tengo que cerrar este mensaje diciendo que no importa cuántos esfuerzos humanos tú hagas por vivir en santidad, si no le das el lugar a Cristo que Cristo tiene, no podrás vivir en santidad. Y recuerda esto: la gracia de Dios es que lo vil, lo menospreciado del mundo y lo que no es, lo escogió Dios por medio de Jesús para deshacer lo que era. Y dice: ¿acaso son ustedes nobles? ¿Son muchos nobles? ¿Acaso ustedes son sabios? No. ¿Acaso son ustedes muy poderosos? No. Sino que Dios en Cristo los ha convertido a ustedes en justificación, en sabiduría, en santificación por su gracia. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.